Hola a todas, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, ya sabéis que yo espero que estéis muy bien. Nosotros seguimos una sesión más con el tema del problema del conocimiento. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta clase sobre la teoría del conocimiento de Aristóteles. Lo primero que habría que decir en una clase como esta es que Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces tenemos una línea sucesoria de maestros y discípulos. Por ejemplo, sabemos que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón a su vez fue el maestro de Aristóteles. Pero, ¿y por qué esto es importante? Bueno, porque como veremos a lo largo de la clase, la teoría del conocimiento de Aristóteles puede entenderse como una respuesta a la teoría del conocimiento formulada por su maestro, por Platón. A lo largo de esta clase nos dedicaremos a contraponer, a analizar las diferencias entre la epistemología platónica y la teoría del conocimiento de su discípulo, Aristóteles. De este análisis podremos extraer dos posiciones fundamentales en relación al conocimiento. Hablamos del racionalismo y el empirismo. Así pues, veamos qué le dijo el alumno al maestro. Hablemos de la teoría del conocimiento en Aristóteles. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. Arranquemos con una imagen. Se trata del célebre cuadro La Escuela de Atenas, pintado por Rafael. En él aparecen grandes pensadores de la antigüedad, aunque también algunos filósofos y científicos de la Edad Media, incluso el propio Rafael. Me importa que prestemos especial atención al centro del cuadro. Sí, lo habéis adivinado. Los dos personajes del centro del cuadro son ni más ni menos que Platón y su discípulo, Aristóteles. A la izquierda tenemos, más viejo, al maestro, a Platón, y a la derecha, más joven, el barbudo Aristóteles. Pero fijémonos en sus manos. Platón aparece señalando con su dedo índice hacia arriba. Sin embargo, Aristóteles aparece con la mano extendida hacia abajo, hacia el suelo. ¿Por qué hacen esto? Bueno, en lo que queda de clase intentaremos entender por qué esta posición de las manos de Platón y de Aristóteles pueden servirnos para explicar sus epistemologías, sus teorías del conocimiento. Así pues, empecemos por Platón, empecemos por el maestro. Si Platón señala hacia arriba, es porque él entiende que el conocimiento se da cuando uno comprende las ideas. ¿Recordáis? Lo dijimos en la clase anterior. Conocer algo, para Platón, consistía en comprender cuáles son los rasgos que hacen que un objeto sea un objeto. Por decirlo así, dijimos que se trataba de comprender la definición universal de ese objeto. Pero ello solo era posible mediante el uso de nuestra razón. Recordad, no se trataba de ver con los ojos del cuerpo, sino con el ojo del alma, con nuestra mente. Por eso, como para Platón, el auténtico conocimiento no se da a partir de la observación de las cosas de este mundo, del de abajo, por eso mismo Platón aparece señalando hacia arriba, hacia ese plano abstracto o inteligible en el que se encontrarían las ideas. Pero atención, precisamente, como estamos diciendo que para Platón el auténtico conocimiento se da no con los ojos del cuerpo, sino con el ojo del alma, con nuestra mente, con nuestra razón, por todo ello diremos que la posición filosófica que defiende Platón es el racionalismo. Podemos definir el racionalismo como la posición filosófica que afirma que el auténtico conocimiento proviene de nuestra razón, y por lo tanto que sostiene que nuestros sentidos no son una fuente fiable para conocer la realidad. Pues bien, ya sabemos que Platón fue un racionalista, porque sabemos que para él el auténtico conocimiento es el conocimiento de las ideas, y ese conocimiento de las ideas solo es accesible a través de nuestra razón. Pero, ¿y el discípulo? ¿Qué diremos de Aristóteles? Pues empecemos por la posición de su mano. A diferencia de su maestro, Aristóteles no aparece señalando hacia arriba, sino, como decíamos, con la palma de la mano extendida hacia abajo.
Pues precisamente porque Aristóteles entenderá que el auténtico conocimiento proviene de aquello que podemos observar en este mundo. Por decirlo de otra manera, Aristóteles entenderá que la experiencia sensible, es decir, aquello que captamos con nuestros sentidos, es necesario para llegar a conocer algo en este mundo. Por decirlo simplemente en una frase, Aristóteles entiende que la experiencia sensible es el punto de partida del conocimiento. Esta importancia de los sentidos para Aristóteles es lo que nos permite denominar a su posición filosófica en relación al conocimiento como una posición empirista. Al igual que hemos hecho con el racionalismo, podemos definir el empirismo como esa posición filosófica que defiende que nuestros sentidos son necesarios a la hora de conocer la realidad. Así pues, atención, tenemos dos posiciones filosóficas importantes en relación al conocimiento. De un lado, el racionalismo, que asociaremos con Platón. El racionalismo defiende que es nuestra razón aquello que nos permite conocer auténticamente la realidad. Del otro lado, el empirismo, del discípulo, de Aristóteles. Según el empirismo, son nuestros sentidos aquello que nos proporciona un conocimiento del mundo. Pero, concretamente, ¿qué papel juegan en Aristóteles los sentidos? Bueno, para empezar, recordemos en qué consistía el problema del conocimiento en la antigüedad. Para ello, recordaremos otra vez ese conflicto entre Heráclito y Parménides que desembocaba en el siguiente problema. En una realidad siempre sometida a constante cambio, ¿existe algún tipo de verdad permanente? Pues bien, Aristóteles entiende que nuestros sentidos tienen un papel importante a la hora de captar esa verdad permanente. Veamos cómo. Para el discípulo de Platón, para Aristóteles, todo conocimiento siempre ha de partir desde la experiencia sensible. Para conocer algo, tendremos que empezar por observarlo. Pero ese será solamente el punto de partida. ¿Recordáis que para Platón el conocimiento sensible no era una fuente fiable para conocer el mundo? Pues bien, Aristóteles dirá que nuestros sentidos son algo necesario a la hora de conocer la realidad, pero no suficiente. La diferencia fundamental entre Aristóteles y Platón, en este caso, sería que el discípulo, que Aristóteles, entiende que el conocimiento siempre tiene como punto de partida el conocimiento sensible, nuestros sentidos. Para ver esto, volvamos a mi ejemplo favorito. Sí, la silla. La silla. Bien, diremos que el ser humano puede observar sillas, pero esa observación puede darse en el ser humano como puede darse en cualquier otro animal. De hecho, Aristóteles dirá que el conocimiento sensible es propio de los animales inferiores. Pero, ¿por qué dice esto? Bueno, porque como decíamos antes, la observación sensible de los objetos, es decir, su captación a través de los sentidos, es solamente el punto de partida. Lo interesante, como veréis, es cómo sigue Aristóteles. Pues para él, en el conocimiento, intervienen otro tipo de facultades, otro tipo de capacidades cognitivas más allá de los sentidos. Pues las personas, que somos animales, pero quizá un poquito más listos que otros, podemos ver sillas, sí, pero también podemos imaginar sillas. Por seguir con el ejemplo de la clase anterior, podemos ver sillas de plástico verde o sillas de metal rojo. Pero podemos imaginar una silla de madera gris. De hecho, me puedo imaginar sillas más altas, más bajas, más coloridas o menos coloridas, o qué sé yo, más brillantes o menos brillantes. Puedo imaginarlas de muchísimas formas sin perder de vista que todas ellas tendrán algún tipo de rasgo en común. De nuevo, volvemos a la esencia, aquello que hará que ese objeto sea un objeto, aquello que hará que una silla sea una silla. Y es que, como su maestro Platón, Aristóteles también entiende que el auténtico conocimiento es el conocimiento de las esencias, de aquello que comparten todas y cada una de las sillas por el mero hecho de ser sillas y no caballos. Pero, precisamente por esto, Aristóteles entiende que, más allá de nuestros sentidos, también intervienen otras facultades, como la memoria y el entendimiento. Es decir, yo he visto sillas. Además, he imaginado otro tipo de sillas. Puedo recordarlas todas, las que he visto y las que he imaginado. Y solo entonces, con todas estas imágenes de todas estas sillas,
Puedo pensar, puedo comprender, puedo analizar con mi entendimiento cuáles son todos los rasgos que comparten todos y cada una de las sillas. Puedo comprender su esencia. ¿Se entiende? A diferencia de su maestro Platón, Aristóteles entiende que para conocer la esencia de los objetos del mundo tenemos que arrancar siempre de la experiencia sensible, de nuestros sentidos. Pero esto no es todo. Recordad que dijimos que para Platón las ideas eran algo que estaba separado del objeto sensible. Dijimos que para Platón la idea de silla estaba no en este mundo sensible donde tenemos diferentes objetos, sino en un plano inteligible, en una especie de mundo abstracto, aquel mundo donde iba el alma cuando el cuerpo moría. Entonces, decimos que para Platón la esencia de un objeto, la esencia de una silla, está separada de la silla, está en otro plano, en otro mundo. En el caso de Aristóteles no hay tal separación. Por decirlo de una manera un poco extraña, para Aristóteles aquello que hace que una silla sea una silla, es decir, su esencia, se encuentra en la propia silla. Yo puedo conocer esta esencia observando la silla y pensando sobre ella, usando mi memoria y mi entendimiento. Gracias a estas facultades podré comprender qué es lo que hace a ese objeto ser un objeto, cuál es la esencia de la silla, pero lo conoceré observándola. Por todo esto que acabamos de decir, podemos comprender ahora por qué Aristóteles, a diferencia de su maestro, aparece con la palma de la mano extendida hacia abajo. En primer lugar, porque entiende que el conocimiento de un objeto debe arrancar y partir siempre de la experiencia sensible, de nuestros sentidos. Es decir, tenemos que arrancar siempre observándolo con nuestros ojos, poniendo nuestra atención a lo que tenemos aquí, en este mundo. Pero, en segundo lugar, también Aristóteles aparece con la palma de la mano extendida hacia abajo porque entiende que las esencias se encuentran ligadas a los objetos de este mundo. Si bien Platón dividió la realidad en un mundo donde tenemos estos objetos sensibles y otro donde tenemos las ideas, para Aristóteles esas esencias están aquí, en este mundo, en cada uno de los objetos. Según todo lo que hemos dicho, podemos ver cómo Aristóteles sigue ocupándose, como decíamos, del problema del conocimiento en la antigüedad. Su teoría del conocimiento permite dar una respuesta al problema de por qué en un mundo donde las cosas cambian es tan difícil encontrar una verdad constante, que no cambia. Aristóteles dirá también que con nuestros sentidos podemos ver que las cosas cambian, que hay sillas de muchas maneras. Pero gracias a nuestra memoria y a nuestro entendimiento somos capaces de comprender esa verdad permanente, esa esencia de las cosas. Bien, Aristóteles se enfrenta al problema de una realidad cambiante donde surge la siguiente pregunta: ¿existe una verdad permanente? Aristóteles, como su maestro y a la vez el maestro de su maestro, dirá que sí. Recordad que tanto Sócrates como Platón como Aristóteles se encuentran en la posición filosófica en relación al conocimiento que definimos como el cognitivismo. Estos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles, defenderán que sí que es posible conocer la realidad y que la verdad es una, objetiva, para todos, universal. Aunque sabemos que para Aristóteles, a diferencia de su maestro, este conocimiento ha de arrancar siempre de la observación de este mundo, a través de los sentidos. Y a todo esto podríamos añadir una última conclusión. Como dijimos en el tema pasado, hemos visto que tanto Aristóteles como Platón son grandes filósofos de la antigüedad. Cuando en el tema anterior hablamos de los diferentes paradigmas filosóficos, dijimos que el paradigma filosófico característico de la antigüedad era el paradigma ontológico. Esto significa que filósofos como Platón y Aristóteles, en sus teorías del conocimiento, están defendiendo la posibilidad de describir el mundo tal y como es. Como veis, los dos defienden que nuestro conocimiento es capaz de captar esas verdades eternas. Básicamente, ambos filósofos, representantes del paradigma ontológico, defienden que nuestro conocimiento describe realmente cómo es el mundo. Defienden, en definitiva, la posibilidad de un conocimiento objetivo. Es por eso que sus epistemologías, sus teorías del conocimiento, pueden relacionarse
con lo que denominaremos la teoría de la verdad como correspondencia. Según esta teoría, algo es verdadero si lo que decimos se corresponde con cómo son las cosas en el mundo. ¿Se entiende? Si yo digo que esta pared es blanca, mi afirmación es verdadera siempre y cuando mi enunciado se corresponda con la realidad. La realidad es que esta pared es blanca. Esta teoría o esta definición de la verdad como correspondencia entre lo que decimos y el mundo es importante por dos motivos. En primer lugar, porque se trata de una teoría de la verdad característica del paradigma ontológico, del tipo de filosofía que se corresponde con la antigüedad. Pero en segundo lugar, también esta teoría será interesante porque, como veremos en futuras clases, esta concepción de la verdad y del conocimiento será reformulada, cuestionada, criticada. Concretamente, veremos esto cuando hablemos del problema del conocimiento en la modernidad. Ya veremos por qué. En fin, ya conocíamos al maestro y ahora conocemos al discípulo. Hemos visto que Platón y Aristóteles plantean el conocimiento de la realidad como un conocimiento de las esencias de las cosas, de aquello que hace que una cosa sea una cosa. Hemos visto que para Platón esto solo es posible mediante el uso de nuestra razón, mientras que para el discípulo, para Aristóteles, el conocimiento de esta esencia debía arrancar siempre, debía partir siempre de aquello que nosotros observamos con nuestros sentidos. Es por eso que en esta clase debería quedar claro por qué podemos decir que Platón sostiene una posición racionalista, mientras que Aristóteles defiende una posición empirista. De nuevo, volvemos a la imagen con la que hemos arrancado la clase. Espero que después de este vídeo podáis entender mejor por qué Rafael pintó a Platón y a Aristóteles en esa posición, por qué presentó a Platón con el dedo señalando hacia arriba. Recordad, porque para él el conocimiento era un conocimiento de algo abstracto que estaba en otro plano, el conocimiento de las ideas. Y por qué pintó a Aristóteles con la palma de su mano extendida hacia abajo. Para él, el auténtico conocimiento se da en los objetos de este mundo, a partir de la observación sensible de nuestros sentidos. Pues bien, con esta imagen os dejo. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado útil y nos vemos en la próxima clase. Como siempre, gracias por estar ahí y hasta pronto. ¡Chao! La silla.